Le saluda el doctor Julio Torres Aguilar, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayas. Previo a instalar la audiencia de la comparecencia de la parte procesal, la audiencia única convocada dentro de la causa 092 01 2020 0087, así como lo que certifica si estamos dentro de la hora y día señalada para la realización de la misma. Se contacta que el dispositivo electrónico para ser efectuado en esta audiencia se encuentre funcionando y encontrándonos en el día y la hora señalada, convocó en el auto de sustentación de fecha 1 de junio de 2021, procedió a certificar que de la sala dentro de la audiencia número 1 se encuentra la parte actora Menoscal Peña Kevin Andrés Javier, acompañado de su abogada Mayeli Caterine Gaibor Vega, así como en la parte demandada el señor Menoscal Tuárez José Gustavo, acompañado de su abogado defensor Jean-Pierre Aguilar. Los medios electrónicos se encuentran funcionando de forma correcta. Se les recuerda a los defensores técnicos, a las partes procesales y demás asistentes que la presente audiencia se encuentra bajo mi dirección. Las partes deben guardar el debido respeto y el silencio, así como deben apagar cualquier dispositivo electrónico que se pueda interferir en el desarrollo de la presente audiencia. También se le informa que el único dispositivo electrónico que se puede grabar la presente audiencia es el que confiere el Consejo de la Judicatura. Los señalados se encuentran normal en los artículos 79, 80 y 84 del COGE. Se declara instalada la audiencia. Como consta del auto de sustentación de fecha 5 de enero de 2021, la presente acción ha sido aceptada a trámite bajo el procedimiento sumario normado en el artículo 333 por la presente audiencia desarrollará en dos partes. La primera, que comprende las etapas de saneamiento y fijación de los puntos de debate y conciliación, y la segunda fase, compuesta por las etapas de anuncio de probatorios alegatos. En relación a la etapa de saneamiento, en el auto de aceptación a trámite, se dispuso a citar a la parte accionada, esto es el señor Menoscal Tuárez José Gustavo, a efecto de garantizar su derecho a la defensa, derecho que se encuentra consagrado en los literales A, B y C del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, obra foja 31 de los autos de la acta de citación realizada al señor Menoscal Tuárez José Gustavo, por lo que por parte de este despacho se ha garantizado el derecho a la defensa, contar con el tiempo oportuno para ejercer el mismo. Pregunta a las partes procesales a fin de que se pronuncie si existen omisiones que afecten a la validez del proceso. Tiene la palabra la parte actora. Buenos días, señor juez. Soy la abogada Mayerly Caterine Gaibor Vega, abogada de la parte actora. De nuestra parte no hay omisiones, señor juez. Gracias. Una vez escuchada la parte de actora, tiene la palabra la parte demandada. Abogado, pronúnciese. Buen día, señor juez. Abogada de la parte actora. Soy el abogado William Aguilar y patrocino al señor José Menoscal, de la parte demandada. De nuestra parte no existen omisiones, señor juez. Gracias. Devuelvo la palabra. Muchas gracias. No habiendo pronunciamiento sobre omisiones y revisado el proceso, se declara válido todo lo actuado. Continuando con la audiencia, en relación a la segunda etapa de la primera fase procesal, esto es la fijación de los puntos en debate, escuchamos al defensor técnico de la parte actora su planteamiento sobre los puntos del debate. Señor juez, se interpuso la demanda de alimentos con el objetivo de fijar una pensión de alimentos para mi defendido, el señor Menoscal Peña Kevin Andrés. Gracias, señor juez. Abogado de la parte demandada, tiene la palabra. Sí, señor juez. Estamos de acuerdo con los puntos de debate fijado. Devuelvo la palabra. Gracias. Ok. Habiendo escuchado a las partes procesales sobre los puntos de debate, el mismo que queda fijado en el siguiente término: determinar la procedencia de la acción de alimentos, así también determinar el monto de la pensión alimenticia a fijarse en beneficiario del señor Menoscal Peña Kevin Andrés. Continuando con la audiencia en relación a la tercera etapa de la primera fase procesal, esto es la conciliación, se le hace conocer que con la vigencia del Código Orgánico General de Proceso se encuentra considerada la conciliación como una forma extraordinaria de dar por concluida una acción, la cual se encuentra normada en el artículo 233 del Código Orgánico General de Proceso, siendo la materia de familia, niñez, mujer y adolescencia una materia especial en que se encuentra vinculada a las partes procesales por la consanguinidad. Es decir, hablamos de padres, madre e hijos. Hablando de relaciones familiares y siendo la obligación de proveer alimentos una obligación constitucional que se encuentra normada en el numeral 16 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador,
norma que textualmente dice asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Esto debe ser corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. Escucho a las partes procesales si es posible llegar a una conciliación sobre la pensión de alimentos en beneficio del sujeto de derecho. Tiene la palabra el abogado de la parte demandada. Gracias. No, señor juez, no tenemos ningún acuerdo. Devuelvo la palabra. De la misma forma se le hace la pregunta al abogado de la parte accionada. No, ningún acuerdo, señor juez. Devuelvo la palabra. Ok. No habiendo conciliación entre las partes, damos por concluida la primera fase de audiencia única. Continuamos con la segunda fase de la audiencia única, empezando por el debate probatorio. En este sentido, los defensores técnicos tendrán que anunciar los medios probatorios y cada parte procesal tendrá su derecho a la contradicción. Tiene la palabra la defensa técnica de la parte actora para que haga el anuncio de su prueba. Gracias, señor juez. La prueba documental que adjuntamos para acreditar los hechos son el certificado de estudio del señor Menoscal Kevin Andrés, el certificado de negativa de la institución del banco y servicios, también de rentas internas del SRI, y también adjuntamos el certificado de las compañías Soluciones Aéreas, Advance y Pilgrims y Rincón, emitidos por la Superintendencia de Compañías, adjuntando todos los certificados que emitieron las compañías. Gracias, señor juez. Okay. Concluido el anuncio de prueba, le damos paso a la parte demandada para que en primer lugar haga uso de su derecho a la contradicción. Concluido hará el anuncio de prueba. Gracias, señor juez. En primer lugar, presentamos como prueba el certificado de documentos materializados en el que constamos el certificado de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También los documentos materializados en los que consta la lista de socios y accionistas de la compañía Rincón Main. Y por último, presentamos el certificado de documento materializado en el que consta la declaración de impuesto a la renta de la empresa Soluciones Aéreas. La certificación de este documento se encuentra materializado desde la página web a cualquier soporte electrónico. Número 2021-0907-003-C01390, en la que consta reporte de la situación financiera y crediticia de mi defendido, el señor Gustavo, con la respectiva certificación del documento materializado desde la página web a cualquier soporte electrónico. Número 2021 0907-003-C016-19, en la que consta la retención de fondos dentro del juicio coactivo BP-000939-1-2019, de las cuentas 10-11-240-342 y 752-82-37. Gracias, señor juez, devuelvo la palabra. Escuchada la parte demandada y escuchada la parte accionada y precautelando el derecho de la contradicción con el anuncio de prueba de la parte demandada, le corremos traslado a la parte actora para que haga uso de su derecho a la contradicción. Gracias, señor juez. Con respecto a la objeción presentada por la parte demandada, no tengo nada que alegar. Sobre la prueba presentada por la parte demandada, el certificado remitido de fondos, debo mencionar que dicha materialización no es válida, ya que debido a que no proviene de un banco directamente, sino del correo electrónico del señor Menoscal Suárez. Gustavo, gracias. Ok. Bajo el principio de contradicción se corre traslado a la parte demandada. ¿Tiene algo que alegar? No, señor juez, devuelvo la palabra. Ok. Escuchado los anuncios probatorios de las partes procesales, emito el siguiente auto intercolutorio sobre la admisibilidad de la prueba contundente, pertinente y útil. Por cumplir los requisitos de pertinencia y utilidad, se admite como prueba la documentación correspondiente por la parte actora, el certificado de estudios del señor Menoscal Peña Kevin Andrés, certificado de la compañía de soluciones aéreas ABMA Miami S.A. por la parte demandada, el certificado de aporte del Instituto de Seguridad Social, los documentos materializados en la que consta lista de socios y accionistas de compañía Aerobón S.A. y Aguayman. También el certificado de documentos materializados en la que consta la declaración de impuesto a la renta de la empresa Soluciones Aéreas S.A. Continuando con la audiencia, se procede a escuchar a la
los alegatos iniciales en que deberá concluir con el orden que se practicarán las pruebas solicitadas. Tiene la palabra la parte actora. Gracias, señor juez. Hemos presentado la pensión alimenticia por cuanto el demandado no proporciona una pensión alimenticia que cubra las necesidades a las que el alimentado tiene derecho. Gracias, señor juez. Escuchada la parte actora, tiene la palabra la parte accionada. Gracias, señor juez. Al ser un derecho irrenunciable como padre de proporcionar alimentos al señor Menoscal Peña Kevin Andrés, solicitamos que se aplique la tabla de pensión alimenticia conforme a los ingresos reales de mi defendido. Devuelvo la palabra. Escuchados los alegatos iniciales de la parte procesal, pasamos a la producción de pruebas, de las pruebas admitidas en el orden solicitado. Tiene la palabra la defensa técnica de la parte actora. Nada que alegar, señor juez. Para hacer anuncio de práctica de mi prueba, produzco en el primer lugar el certificado de aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual demuestra que el sueldo que recibe mi demandado, el demandado Juan recibe esta lista de socios y por cada medio probatorio que se realice en sus derechos. Abogado de la parte demandada. Nada que alegar, señor juez. Para hacer el anuncio y práctica de mi prueba, presentamos en primer lugar el certificado de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el cual demostramos el sueldo que percibe mi defendido y los documentos materializados en los que consta la lista de socios y accionistas de la compañía Rincón, Away. Devuelvo la palabra. Concluida la etapa de producción de pruebas, se concede la palabra a las defensas técnicas para que hagan su alegato final. Abogado, parte actora. Gracias, señor juez. Adjunto, manifiestan las leyes del Ecuador en el artículo 44. Nuestra Constitución señala que el Estado y la familia promoverán de una forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, ya que en el artículo 61.1 señala para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia a los cuales se promoverán la maternidad y paternidad responsable, ya que la madre y el padre estarán obligados a los derechos del cuidado y crianza, educación de los alimentantes, ya que en esto también se desarrolla la integridad y la protección de los derechos de sus hijos e hijas, y particular cuando se encuentren superados de ellos por cualquier motivo. Es por esto que solicitamos se fije la pensión alimenticia para el señor Menoscal Peña Kevin Andrés de $15,000 mensuales, en la cual se encuentran contempladas todas las necesidades que mi defendido necesita, siendo esta alimentación, educación y vivienda. Gracias, señor juez. Abogado de la parte demandada, tiene la palabra. Señor juez, en primer lugar, no se ha podido justificar la pretensión absurda de la parte actora. Además, la situación financiera de mi defendido requiere que se aplique la tabla de pensiones alimenticias en cuyo caso el valor mensual no excede los $180 mensuales. Gracias, te vuelvo la palabra. Habiendo escuchado a cada una de las partes procesales, habiendo formado mi criterio, procedo a emitir mi resolución mediante procedimiento oral, conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico General de Proceso, cumpliendo con todas las disposiciones del artículo 144 del Código Orgánico General de Proceso, específicamente COGE, y siguientes. Delante referido cuerpo legal, para hacerlo de que se considera primero la identificación del juez, que pronunciará la presente resolución. Me identifico, soy el doctor Julio Eloy Torres Aguilar, juez de la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia del Cantón Guaya, conocedor de la presente causa de alimento presentada por el señor Menoscal Peña Kevin Andrés y su abogada Mayerly Caterine Gaibor Vera, así también en contra del señor Menoscal Tuárez José Gustavo, que está acompañado de su abogado Jean-Pierre Aguilar. De la prueba presentada ante el expediente por parte de la actora, se justifican los ingresos del actor como gerente de la empresa Aiwan S.A., percibiendo una remuneración de 1.600, que descontado de los aportes del seguro le queda una remuneración calculable de $1.270,
como ingreso extraordinario y siendo el señor Menoscal Tuárez José Gustavo accionista mayoritario en la empresa Aiwan S.A., se determina hecha la deducción entre ingresos e egresos de que la utilidad de la compañía Aiwan S.A. en el ejercicio es de 39.527.48, como consta en el casillero 801 que obra en foja 201 de los autos que en utilidad debe ser dividida por los accionistas. En este caso, el capital suscrito de la compañía Aiwan es de 4.700, como se determina de foja 25 de los autos y el demandado como accionista mayoritario tiene un capital ingresado de 4.660, por lo que corresponde el 99.15% de utilidades, es decir, 39.191.50. Este valor dividido para 12 nos da una cantidad de 3.265.95 centavos mensuales. A este valor le vamos a sumar el ingreso mensual que percibe como gerente general de Aiwan S.A. 1.270.40 centavos, hecha la sumatoria de ley. Nos dará su ingreso mensual de 4.535.99. Ubicándolo en el sexto nivel de la tabla de pensiones alimenticias. Por ende, la resolución por la cual estamos en esta demanda es de la compensación económica por la parte del demandado, del actor, que es del 45.12%. Esto es la cantidad de 2.046.63. Por lo tanto, el fallo queda notificado de entre sus expedientes y casilleros electrónicos. Hasta aquí la audiencia final. Muchas gracias. Gracias, señor juez. Gracias, señor juez.